Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Buenos días, profesor. Perdón que los hice esperar, pero es que estoy haciendo unas remodelaciones aquí en la casa y vinieron los carpinteros, pero bueno, ahora me avisaron. Entonces, bueno, ya, vamos a empezar la clase de hoy. ¿Alguien me quiere recordar dónde nos quedamos? Bueno, de lo que vimos la clase pasada, ¿alguien me quiere decir lo que entendieron o lo que se les quedó, más o menos? Pues vimos los tipos de circulaciones horizontales y verticales, ¿no, profe? Que las horizontales pueden ser los pasillos, vestíbulos, los obstáculos que se encuentran en el camino, y los verticales son escaleras, rampas, elevadores y montacargas y todas las circulaciones que dependen de la dimensión entre plantas arquitectónicas. Bueno, eso es lo que yo entendí. Ok, sí, sí, gracias Mariana. En realidad sí, es lo que estábamos viendo, precisamente circulaciones. Ahorita vamos a tocar un poco un tema de las escaleras, ¿sale? Vamos a saber cómo diseñarlas, cómo calcularlas también, porque digamos que también tiene un proceso matemático, no es tan complicado como pareciera, pero sí tiene como un proceso, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a hacerlo. Bueno, tenemos una hora, entonces vamos a hacerlo un poquito rápido. Si no nos llegara a dar tiempo, de todos modos, la clase que viene, y lo que les quiero comentar, la clase que viene, me parece que tiene una actividad con el maestro Elías, ¿cierto? Sí, profe, el jueves. Bueno, entonces también tendríamos nosotros la clase de forma presencial, ¿sale? Estoy pensando en hacer una actividad con ustedes, todavía no defino bien los materiales que necesitaríamos, pero se los estaría yo haciendo llegar a más tardar hoy, ¿vale? En la tarde, para que tengan tiempo tal vez de conseguirlos entre mañana, entre hoy y mañana, ¿sale? Vamos a hacer una actividad de forma presencial de cómo apreciar mejor el espacio, ¿sale? Cómo es que si no tenemos, por ejemplo, digamos que tuviéramos un proyecto y no sabemos qué tan grande es, ¿sale? También vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo apreciarlo, ¿sale? Cómo, tal vez cómo imaginarlo o cómo saber qué dimensión tiene o cómo calcularla, ¿sale? Esa sería como nuestra actividad, pero sí necesitamos algunos materiales. No se preocupen, se los voy a estar haciendo llegar a más tardar hoy en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Entonces, el jueves también nos vamos a ver de forma presencial, ¿vale? Y para los que no puedan asistir, pues obviamente yo también voy a estar transmitiendo de forma por esta plataforma, ¿sale? Para los que no puedan asistir, ¿no? Muy bien, entonces nos quedamos en lo que son las escaleras, ¿sale? Entonces voy a empezar a grabar la clase, que por cierto algunas grabaciones se han ido a la carpeta de la maestra Jacqueline y creo que no las ha podido subir, pero hoy que lo voy a ver, le voy a comentar esa situación, ¿sale? Entonces vamos a empezar a grabar. Sale, muy bien, entonces por cuestiones de las escaleras, ya vimos que son, o vemos, ya analizamos un poco acerca, en la clase anterior, acerca de circulaciones horizontales y verticales, ¿cierto? Verticales de una forma más mecánica, por así decirlo, un poco más, vamos a llamarlo así, más orgánica, sería entonces las escaleras, ¿vale? Elementos básicos para poder diseñar esas escaleras son tanto la ubicación, ¿vale? Como la intensidad del tráfico, la altura, la pendiente, la forma y esto yo lo añadí, digamos así, que viene siendo la proporción, ¿vale? La ubicación, bueno, es importante con respecto, por ejemplo, si tuviéramos una planta arquitectónica de una casa, habitación, ¿vale? Eh,
hay que pensar dónde poner las escaleras, donde sea un lugar, digámoslo así, que no estorbe, ¿vale? Pero que tampoco afecten al diseño, ¿vale? Que no haga modificaciones y, eh, en pocas palabras, ¿sale? Que se vea bien, ¿no? En este caso, para poder saber la ubicación, ¿vale? Hay otro aspecto que está muy ligado con esto de la ubicación, que viene siendo la forma, ¿vale? No es lo mismo que tengamos una escalera muy ancha, ¿vale? Que ahorita vamos a ver las diferentes formas de las escaleras, que la mayoría creo que las hemos visto, ¿vale? Que la tradicional es la escalera en L o la escalera en U. Por ejemplo, la que tenemos en el plantel Volcanes es una escalera en U, ¿vale? Más o menos para que se den una idea. Entonces, la ubicación y la forma son dos aspectos que van muy ligados por cuestiones de tanto de dimensión, ¿vale? Como también por ubicación, ¿vale? No es lo mismo que pongas una escalera tal vez al norte, que al sur, que al este o que al oeste, ¿vale? ¿Por qué? Porque también ahí entra otro aspecto que viene siendo el bioclimático, ¿vale? Pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Ese es un tema, digamos que aparte, ¿vale? El otro, que es la intensidad del tráfico, también va ligada con el aspecto que se llama la proporción, ¿vale? O en este caso también la medida, ¿vale? La intensidad del tráfico viene siendo la cantidad de personas que pasan, ya sea por horas o puede ser, pues se puede reducir hasta en minutos, ¿vale? ¿Se acuerdan que leímos la última clase? Leímos en el libro que estamos haciendo, de Medidas de una casa, ¿vale? Que hay una tabla, y si no la pueden consultar ahorita, hay una tabla donde nos muestra que hay escaleras que se pueden considerar o que están diseñadas, ¿vale? Para personas que pueden transitar por esa escalera ya sea por minutos hasta por segundos, ¿no? Pero esas escaleras ya están pensadas como para un centro comercial, ¿vale? No es lo mismo que tengamos una escalera, por ejemplo, de un hospital que de un centro comercial, ¿vale? Y también por cuestiones de proporción, o si quieren llamarlo como por medida, no es exactamente lo mismo, ¿vale? Digamos que dentro de eso, ¿vale? No es lo mismo tener una escalera de un centro comercial que puede medir entre 1,20 de ancho a 1,80 de ancho, que para un hospital, que es una medida un poquito ya más especializada, ¿vale? Y no toda la escalera está pensada como para que suban y bajen los pacientes, ¿vale? Por eso es que tenemos ya circulaciones verticales, que vienen siendo los elevadores o los montacargas, que son más profundos y son más anchos, ¿vale? ¿Por qué? Por cuestiones de camillas, por cuestiones de pacientes y también por el nivel de tráfico que llegan a circular estas personas, o que llegan a utilizar este tipo de circulaciones las personas por minuto, cuando es en un centro comercial, o tal vez por horas cuando pueden llegar a ser en un hospital, ¿vale? Entonces no es exactamente lo mismo. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de que ustedes empiecen a diseñar un espacio, ya sea una casa, ya sea un restaurante, ya sea un hospital, etcétera, 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 ¿no? ¿Sale? Y la otra es la altura, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver más a profundidad, ¿sale? Nada más estoy haciendo una pequeña introducción, ¿vale? En cuestiones de la altura, casi siempre, ¿vale? O por medidas estándar, entre comillas, ¿sale? En las casas habitación normalmente tenemos una altura entre 2,40, 2,80 o hasta 3 metros en una casa habitación, ¿vale? Ya las más modernas ya podemos tener los 3 metros. En casas como más tradicionales, ¿sale? Tenemos entre 2,40, 2,50, ¿sale? Pero la altura también va a depender de las escaleras y también depende también de la pendiente que nosotros estemos manejando, ¿vale? ¿Hay una pendiente específica para eso? Sí, sí hay una pendiente específica, igual como cuando investigamos con respecto a lo de las rampas, ¿sale? Es casi lo mismo, ¿vale? Entonces, todo esto va muy ligado de la mano entre unos y otros. Si se dan cuenta, casi
un concepto esté ligado a otro, ¿vale? Pero todo esto vamos a verlo más profundidad, ¿vale? Ahora, las escaleras, ¿vale? Las escaleras son un elemento estructural que permite conectar diferentes pisos con losas de concreto. Generalmente una escalera se constituye de los siguientes elementos: peldaños, contrahuella y descansos, ¿vale? ¿Qué son estos elementos o a qué hacemos referencia? ¿Sale? Si ven en la imagen que tenemos a su derecha, sí, sí, a su derecha, sí, creo que sí. Uno dice que se llama peldaños, ¿vale? O lo podemos conocer como peldaños o como huellas, ¿vale? La otra es la contrahuella y la otra es el descanso, ¿vale? ¿Qué, qué constituye cada uno? ¿Sale? Muy bien. El peldaño o la huella, como se le quiere llamar, es donde precisamente descansa nuestro pie. Quiere decir que es la parte horizontal. Es esta parte, no sé si pueden ver mi cursor, pero es esta parte horizontal donde realmente nosotros pisamos, ¿vale? Eso se le llama peldaño o huella, ¿vale? La parte horizontal, que viene siendo esta parte, ¿vale? La que le da la vuelta, por así decirlo, se le llama la contrahuella, ¿vale? Y el descanso, bueno, hay hasta ciertos números de escalones, se consideran ciertos descansos, ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Pero primero, para que lo estemos en el mismo canal, ¿vale? Voy a hablar sobre huellas, contrahuellas y los descansos, ¿vale? Nada más son como elementos o conceptos que deben de conocer, básicos, ¿vale? De una escalera. Elementos estructurales, ¿vale? Dentro de una escalera, ¿vale? Están los peldaños o los escalones, como les dije, que permiten a la persona subir o bajar la escalera, donde apoyamos nuestro pie, ¿vale? La contrahuella dice que es la diferencia de altura entre un escalón y el otro, y el descanso, que permite descansar o acceder a las distintas zonas, ¿vale? Antes de avanzar, ¿alguien de ustedes alguna vez en su vida han subido una escalera y les ha costado muchísimo trabajo? ¿O se han cansado de tanto subir escaleras o escalones? ¿A ustedes les ha pasado eso? Sí, Sí, profe. Y normalmente, ¿dónde les sucede? Bueno, ¿dónde les sucedió eso? pues eran unas escaleras muy estrictas y estaban como inclinadas. Entonces yo creo que fue por eso. Ok. A mí fue en Está un bien. puente, profe. A ver, ¿me repites otra vez, por favor? A mí fue en un puente. En un puente. En los puentes peatonales, ¿no? Sí. Sí, normalmente pasa eso. ¿Saben por qué? Digamos que si tenemos una... a ver, ¿cómo se las explico? A ver, algo rápido acerca del urbanismo, ¿vale? Esto ya son temas de urbanismo, pero aún así se los voy a explicar rápidamente. Cuando nosotros empezamos a diseñar, una calle, ¿vale? Nosotros tenemos que considerar, una cierta dimensión tanto a lo ancho como a lo alto, ¿sale? Porque hay que considerar cuántos carros van a pasar o van a transitar por ahí, cuántos, si es que llegamos a tener camiones, trailers o hasta, ¿cómo se le llaman estos? Estos camiones de carga, tractocamiones, creo, me parece, ¿no? Entonces, digamos que hay ciertas dimensiones que nosotros debemos considerar como lo que es la altura de ciertos camiones, ¿no? Y digamos que si se han dado cuenta, o más bien fíjense, de aquí en adelante fíjense, por ejemplo, ahorita ya están desapareciendo los puentes peatonales, pero hay uno que otro por ahí, ¿vale? Y normalmente los puentes peatonales, ahí tiene la altura, marcada, ¿no? Normalmente casi la mayoría de los puentes está marcado entre 4 metros, ¿vale? De entre 3,50 a 4 metros, ¿vale? De altura, de la calle, digamos que del suelo de la calle hacia arriba, ¿vale? Entonces, si nosotros tuviéramos 4 metros, y ahorita vamos a hacer el cálculo y vamos a hacer el ejercicio, subiríamos muchísimos escalones, ¿vale? Lo que ahí les
Digo algunos porque me he encontrado puentes bien hechos y otros mal hechos de plano. Es que no consideramos descansos. ¿Vale? Un descanso, como su nombre lo dice, permite descansar de tanto escalón. eh, este descanso normalmente está constituido, digamos que en dimensiones abarca entre 2 a 3 escalones, dependiendo también la dimensión, o sí, la dimensión de la huella, ¿sale? Entonces, el descanso viene siendo una parte fundamental dentro de una escalera, ¿sale? Porque no, nuestro cuerpo, o sea, puede resistir hasta cierto número de escalones, ¿vale? Pero si nos pasamos de eso, empezamos a sentir como una pesadez en las piernas, ¿no? Y a veces hasta llegamos a estar como adoloridos de tanto subir escalones, ¿vale? Entonces hay que considerar todos esos aspectos cuando nosotros estemos diseñando, ¿vale? Entonces vamos a la siguiente, rápido. Para saber o conocer acerca de los tipos de escalera, hay ciertos diseños, ¿vale? Y hay tipos de escaleras, ¿vale? En el caso del diseño quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? No es lo mismo que nosotros estemos diseñando, ¿vale?, una escalera de concreto que una escalera de acero o que una escalera de madera. No es lo mismo. Normalmente las escaleras de madera se utilizan en los Estados Unidos, ¿no? O aquí, por ejemplo, cuando son personas ya muy... que tienen dinero, ¿vale? Así de ejemplo. Entonces, una escalera de madera obviamente les va a salir un poquito más caro que considerar una escalera de acero, y una escalera de hormigón o de concreto, como le quieran llamar, que es lo mismo, es la más tradicional de todas, ¿sale? ¿Por qué hay estos tres materiales para las escaleras? Bueno, para eso nos vamos a meter un poquito acerca de cálculo estructural, ¿sale? Cuando nosotros estemos diseñando una escalera, bueno, ustedes no lo van a ver, pero nada más para que lo sepan, nada más, ¿sale? Cuando se diseña una escalera hay que considerar ciertos esfuerzos, ciertos pesos, bueno, como llaman, como ciertas cargas vivas y cargas muertas, ¿sale? ¿A qué le llamamos a todo esto? Ah, y también hay que considerar hasta sismos, ¿no? Porque si se han dado cuenta, en algunos edificios hasta hay como escaleras de emergencia. Perdón, sale. Entonces, dentro de las escaleras, ¿sale?, la más común y la más utilizada, y puedo decir un poco la más segura de todas casi, es la de concreto, ¿vale? Al ser una escalera de concreto no quiere decir que solamente sea constituida por concreto y se acabó, no. Normalmente el concreto está hecho ¿de qué? De cemento, arena, agua, grava, ¿no? Ese es un concreto, ¿no? Pero las escaleras no solamente están constituidas a base de concreto, ¿no? Porque si no, no tendría ninguna... Necesita, digamos, que una estructura, ¿vale?, o un esqueleto, por así decirlo, para que pues, se pueda sostener. Es como nosotros, ¿no? Si solamente estuviéramos constituidos de pura piel y cartílago, obviamente no tendríamos ningún sustento como para caminar, para hacer nuestras actividades, ¿no? Pasa lo mismo con el concreto, ¿sale? El concreto, o como se le conoce también, el concreto armado, ¿vale?, tiene o puede llegar a tener un esqueleto primero y después viene el concreto, ¿sale? ¿Cuál sería el esqueleto o el sustento del concreto? Bueno, siguen siendo las varillas, ¿vale? Eso es lo que vendría siendo el esqueleto de todos los elementos estructurales que están o que conocemos, ¿sale? Como pueden ser las columnas, pueden ser las traves, las contratraves, las zapatas corridas, zapatas aisladas, pilotes de cimentación, escaleras, ¿sale? Porque también llevan varilla las escaleras, ¿sale? Y, no sé, cadenas de cerramiento, cadenas, bueno, hay
En fin, hay un montón de elementos estructurales, ¿sale? Que llevan este tipo de esqueleto, ¿sale? Que vienen siendo las varillas. Dentro de las varillas hay ciertas medidas, pero no lo vamos a ver hasta que ustedes van a ver criterios técnicos y ahí lo van a ver más a fondo, ¿sale? Solamente es ahorita como para que me entiendan un poquito, ¿vale? Las escaleras entonces de concreto llevan un esqueleto, que ya dijimos que son las varillas, ¿vale? Hay ciertos armados predeterminados que ya se utilizan para armar escaleras ya sea en L o en U, que son las más tradicionales, ¿vale? Luego las de acero, que las de acero son las más modernas, por así decirlo, ¿vale? Que se hace a partir de, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una escalera de un solo tiro, a un solo tiro me refiero que es una escalera recta, ¿vale? Y es de acero, obviamente tenemos que anclarla a una pared o a dos paredes, ¿vale? Como dependan también nuestro diseño, ¿sale? Si nosotros queremos anclarla sobre la pared, obviamente no la vamos a anclar solamente sobre un muro de tabique, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero no va a tener la misma fuerza, ¿vale? Aunque nosotros le metamos unos taquetes de presión y lo soldemos y lo que queramos hacer, no va a tener la misma fuerza que si nosotros lo colamos dentro de una trave en diagonal o dependiendo también la inclinación de la escalera, colamos esa trave y metemos por dentro, digamos que unas placas de acero que van coladas dentro de esa trave para que, la trave haga todo el esfuerzo y solamente la escalera de concreto quede remetida o quede adosada, ¿vale? Ya vimos ese concepto, quede adosada a la trave, ¿vale? Y dé una apariencia como si estuviera flotada. Ese es como que el principio básico de cómo hacer escaleras de acero, ¿vale? Y las escaleras de madera, bueno, las escaleras de madera son un poquito más complejas porque llevan algunas, como le llaman las patas, que son como una especie de columnas, ¿sale? Refuerzos tanto verticales como horizontales y llevan toda una estructura más elaborada, ¿vale? Para poder lograr una escalera de madera, ¿vale? Entonces, dentro de las escaleras de acero también hay que considerar las de rampa, que son las de, como les llamo, de un solo tiro, o las circulares, ¿no? Que son las comúnmente llamadas las de caracol, ¿no? Entonces, cada una de estas escaleras va a depender también de nuestro diseño y de dónde queramos anclarlo. Aquí les estoy enseñando, por ejemplo, hay unos dibujos de algunos diseños de escalera, ¿vale? Por ejemplo, están las de un solo tiro, ¿vale? Las de dos tiros, que ya es una escalera casi en U, tres tiros, ¿vale? La imperial, la de cuatro tiros, el ojo central, que son las circulares casi, las de caracol, la compensada y la de tres tiros con huecos para ascensores, ¿vale? ¿Cuál es la más común? Es la de dos tiros, ¿vale? Entre dos tiros y si quieren hasta la de cuatro, ¿vale? Creo que esa es de las más comunes que existen o que se hacen, ¿vale? Las imperiales, ¿dónde se utilizan? Bueno, antes en el siglo XVI, bueno, no, XVII, XVIII, por ahí sí, lo pueden ver hasta en el centro también, un día si se quieren dar un vistazo, ¿vale? Hay casonas, por ejemplo de la UAP, ¿vale? Que tienen este tipo de escaleras, ¿vale? ¿Y para qué servían? Bueno, primera se llaman imperiales porque precisamente se ocupaban para casonas de un poquito más de dinero, ¿no? De más de caché, ¿vale? Entonces, estas escaleras normalmente se hacían a base de cantera, ¿no? En ese tiempo, en el siglo XVII, XVIII, se hacían a base de cantera. ¿La cantera qué es? Pues es piedra, ¿no? Ya se imaginarán todo el trabajo y todo el esfuerzo y lo pesadas que deben de estar esas escaleras como para hacerlas de cantera, ¿no? A veces se hacían también, por ejemplo, de concreto. Bueno, ya la más moderna, ¿sabes? Se hacían de concreto y después se recubren con piedras lajas, ¿vale? Que viene siendo pues también piedra, ¿vale?
y solamente se hacen como las huellas, y las contrahuellas se forran y se acabó, ¿no? Las de 4 tiros, bueno, las de 4 tiros, esas son las más funcionales como para departamentos, ¿vale? Ese espacio que ven, hueco, entre las escaleras, ¿vale? Ya ven que tenemos un tiro, tenemos descanso, luego tenemos el otro tiro, tenemos otro descanso, y después, y así sucesivamente, ¿no? Ese hueco que se forma en medio de esos 4 tiros, ¿vale? Normalmente se aprovecha de una forma que ahí podemos considerar un elevador, ¿no? Entonces, aquí el punto o nuestro trabajo como arquitectos, ¿sale? Es poder aprovechar hasta el más mínimo metro cuadrado que tenemos disponible, lo podemos ocupar, ¿sale? Muchos dicen que esta forma de tratar de aprovechar hasta el máximo el metro cuadrado ya es una forma media, digamos que grotesca, ¿no? Si hablamos en cuestiones de arquitectura, porque no estamos dejando como espacios libres o dependiendo también del diseño, ¿vale? Pero normalmente se utilizan así, ¿sale? Si es de 4 tiros, la parte de medio se aprovecha para un elevador. Si tuviéramos 2 elevadores, bueno, los 4 tiros se amplían un poquito más y cabrían 2 elevadores, pero tendríamos el segundo tiro un poquito más largo a comparación de los otros, ¿no? Por ejemplo, también cuando tengamos, por ejemplo, la de el ojo central, ¿sale? La parte del medio también a veces se utiliza como para un elevador, pero a veces se ocupa, ¿no? Para también poner una, ¿cómo llamarlo? Como una especie de columna, ¿sale? De refuerzo. También sale de caracol, ¿sale? O también hay unas elípticas, ¿no? He visto unas elípticas que se ven muy bonitas, pero normalmente la parte del medio se utiliza como para poner un sostén y la escalera tenga una especie de apoyo, ¿sí? Para que, digamos que, por ejemplo, si no tenemos dónde poner una escalera, bueno, digámoslo así, tenemos una terraza, ¿sale? Y yo quiero subir a la azotea, ¿sale? Una escalera de caracol pudiera ser la opción. ¿Por qué? Porque digamos que la parte o la columna se puede anclar directamente a la losa y todos los peldaños se empiezan a soldar alrededor de esa columna, y todo lo que está cargando o todo el esfuerzo ejerce sobre esa columna de metal, y no es necesario que nosotros lo tengamos que poner en una esquina o que se pueda anclar en una pared, ¿no? Sino que todo está ligado a ese esfuerzo, ¿sale? Entonces, cada una de estas escaleras tiene su porqué, tiene su propio diseño, y también va a depender del estilo que nosotros estemos utilizando, va a ser digamos que el tipo de escalera que llegamos a utilizar, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta antes de pasar a esto? Ok, no sé si voy muy rápido o si van haciendo notas, ¿vale? Si voy muy rápido me dicen, ¿vale? Entonces, aspectos a considerar para poder diseñar una escalera. Uno es aprovechar al máximo una esquina o una pared, ¿vale? Las escaleras no es que sean productos residuales de nuestro diseño, no, para nada, sino que a veces hay algunos arquitectos que a partir de la escalera es su centro de diseño, y a partir de eso ya empiezan a distribuir todo lo demás, ¿vale? Pero si a ustedes les toca diseñar, ¿vale? Aprovechen al máximo, ¿sale? Un espacio, una pared, vean opciones, vean alternativas, ¿vale? No porque conozcan solamente la escalera en U, quiere decir que solamente van a ocupar esa todo el tiempo. No, atrévanse a proponer o diseñar cosas diferentes, ¿vale? Y que no sea siempre el mismo diseño, ¿vale? Si, por ejemplo, no sé, yo, ¿no? Hice un diseño de una escalera en U,
¿vale? No todo el tiempo voy a estar diseñando escaleras en U, ¿vale? Es a lo que me quiero hacer entender, ¿sale? Si, por ejemplo, puedo aprovechar mejor el espacio con una escalera de un solo tiro, ¿vale? Pues lo aprovecho, ¿no? O sea, veo alternativas, veo qué escalera puede quedar mejor, ¿vale? Y también con respecto a mi diseño y también con respecto a los materiales, ¿vale? Hay varios aspectos, cuando nosotros estamos diseñando, hay varios aspectos que nosotros debemos de considerar, y uno es eso, ¿vale? La escalera, el punto número 2, dice que la escalera puede ser regular, irregular, circular o elíptica, ¿sale? Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis con respecto a la proporción, ¿vale? Si es regular o irregular, bueno, aquí hay que considerar aspectos, ¿vale? Que quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos una escalera regular, vamos a imaginar una escalera en U, ¿vale? Si nosotros tenemos una escalera en U, ¿vale? Y de ancho puede medir hasta 1,20, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces mi descanso, bueno, si tuviéramos descansos, ¿vale? Mi descanso va a medir el doble, ¿vale? Del ancho. O sea, si tenemos 1,20 más 1,20, tenemos 2,40, ¿vale? Entonces, no porque mi escalera sea ancha, quiere decir que mi descanso sea corto o sea más delgado. No, no. Siempre tenemos que seguir la misma proporción por cuestiones de, también cuando nosotros subimos muebles y todo eso, obviamente el descanso, ahí es donde digamos que se hace el quiebre, ¿vale? Y cuando se hace el quiebre, necesitamos tener mucho más espacio, ¿vale? Para que los muebles también den o puedan dar la vuelta, ¿vale? Y no también cueste trabajo subir o bajar muebles con respecto a eso, ¿sale? Si nuestra escalera es irregular, ¿vale? Tratar de que sea aunque sea irregular, ¿vale? Aunque va a sonar un poco medio raro esto, pero aunque sea irregular, hay que conservar la proporción, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, de un lado mide una parte, ¿vale? Digamos, no sé, 1,60, ¿vale? Mi descanso o el primer descanso, ¿vale? Va a medir también 1,60 y después mejor lo podemos reducir a 1,20 y no sé, y el tercer tiro, no sé, que sea de 1 metro, ¿sale? Pero siempre traten de guardar la medida mínima, que normalmente es como de 1 metro, ¿vale? Traten de guardar esa medida mínima, ¿vale? Para que nuestra escalera sea lo más lógica posible, ¿vale? En el punto número 3, por ejemplo, en escaleras en U deben contener el mismo número de escalones y un descanso, ¿vale? Si, por ejemplo, no vamos a hacer esto, ¿vale? Y esto está casi prohibidísimo en arquitectura, ¿vale? Si nosotros tenemos una escalera en U, digamos que el primer tiro tengamos, que les gusta, 10 escalones, ¿sale? Después viene el descanso. Y después tenemos, no sé, 5 escalones, ¿no? Ya no sería una escalera en U, ¿vale? Y ahí es donde nos podría fallar el cálculo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos la mitad de uno, ¿no? Si tenemos primero 10 escalones, luego el descanso y luego 5, ¿vale? No es nada proporcional, una, y segunda, viene a ser un poco raro, ¿vale? Entonces, digamos que deben de tener los mismos números de escalones, tanto en el primer tiro, ¿vale? Cuando subimos, que cuando bajamos, ¿vale? En el primero y en el segundo tiro deben ser el mismo número de escalones para que sea de una manera más proporcional, y al ser en forma más proporcional también es más cómoda para nosotros, ¿vale? O para el usuario en este caso, ¿vale? Punto número 4, escaleras circulares. Los escalones deben estar apoyados sobre una columna, bueno, eso ya lo dije, ¿vale? Ahora, aspectos que interfieren. Punto número 1, cuando rebase la altura de 3 metros, ¿sale? Son 3 metros, deberá contener un descanso a cada 15 escalones. Acuérdense que la arroba en arquitectura es a cada, ¿sí? O sea, entre comillas, a cada, ¿sale? Se los voy a escribir aquí.
¿Dónde lo pueden ustedes ver? Bueno, a veces en planos estructurales, por ejemplo, si tenemos un arma de una columna, ¿sale? Y tenemos estribos, ¿sí? Los estribos son los cinturones que llevan a cierta distancia, ¿no? Entonces, digamos, estribos a cada 10 centímetros a lo largo de la columna, ¿sale? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Cuando rebasa la altura de 3 metros, ¿sale? Que normalmente es la medida, actualmente es la medida estándar de una altura de una casa habitación, deberá contener un descanso a cada 15 escalones. Esos 15 escalones, digamos que es la medida o el número máximo de escalones que nos pueden permitir también nuestro cuerpo subir sin ninguna fatiga, ¿vale? Si puede ser menos, obviamente es menos. Yo les recomendaría que, por ejemplo, consideren entre a cada 12 o a cada 13 escalones un descanso. ¿Okay? 15 es lo máximo, lo mínimo tal vez puede ser entre 12, 11 escalones. ¿Sale? 2. Posición de ventanas o puertas, dejarlos libres de obstáculos sobre la escalera. Ese es un punto importante y cosa que vimos en la clase pasada, por ejemplo, de que pasillos, ¿sale? Deben de estar libres de obstáculos con respecto a ventanas, con respecto a puertas, ¿sale? Traten de que sus puertas abran hacia adentro, no hacia afuera, para no poder obstruir el paso, ¿sale? Y más si tenemos una escalera o si venimos de una escalera sobre un pasillo y en ese pasillo tenemos una habitación y esa habitación tiene una puerta que abre hacia afuera, pues obviamente va a interferir bastante con respecto a lo que es la circulación y no va a ser nada cómodo ni para el que sale de la habitación como para el que circula. ¿Vale? Eso ténganlo también en cuenta. ¿Vale? Punto 3. Considerar el orden de las habitaciones para dejar libre la escalera. ¿Vale? Este es un punto importante. Por ejemplo, si tenemos la escalera, ¿vale? Digamos que tenemos la planta baja, ¿no? Ya diseñamos cocina, el baño, la sala, el comedor y todo, ¿no? Y la escalera está en un punto donde no nos estorba para nada, pero cuando nosotros pasamos a la siguiente planta, la escalera viene siendo parte o el eje principal de nuestro diseño. Entonces, cuando nosotros subimos una escalera, traten de dejar siempre un pequeño vestíbulo, un pequeño pasillo que distribuya en todas las habitaciones. ¿Vale? No dejen que, por ejemplo, la escalera, ¿vale? Subimos la escalera y luego topemos con una habitación, ¿vale? O con un pequeño pasillo y sea una habitación, ¿vale? Traten de que siempre haya un pequeño vestíbulo, un pequeño pasillo, o el punto aquí es que las habitaciones giran alrededor de la escalera, ¿no? Ya en planta alta, ya es nuestro eje principal siempre va a ser las escaleras, ¿vale? Y el punto número 4 es saber calcular una escalera. Y a eso vamos con la siguiente presentación, que es un video. ¿Vale? Ahorita ya no creo que nos dé tiempo, pero les voy a pasar el link para que vean el video porque tarda creo que entre 10 a 15 minutos creo. ¿Vale? Entonces les voy a pasar el link de YouTube para que vean cómo calcular una escalera. Si ustedes llegaran a tener alguna duda con respecto... Es un alineador de Smile Direct Club. Perdón. Si llegaran a tener una duda con respecto a cómo diseñar una escalera, igual yo creo que el día jueves vamos a retomar un poquito más acerca de esto, ¿vale? Y vamos a hacer unos ejercicios de unas escaleras y vamos a empezar a dibujar tanto en planta como en alzado como en perfil, ¿vale? Yo sé que creo que llevan un poco de monteas, ¿vale? Entonces ahora es tiempo de que hagan uso de ese conocimiento de monteas y vamos a hacerlo el día jueves para que sepamos cómo diseñar una escalera desde cero, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien de ustedes?
¿A cuáles patitas te refieres? Ajá. Ok, bueno, depende mucho también el material, ¿sale? Por ejemplo, esta escalera pudiera haber sido hecha desde acero y solamente fue recubierta por madera. ¿Vale? Si hubiera sido solamente de madera, a lo mejor sí tendría que haber un pequeño refuerzo, ¿sale? De forma vertical, porque a la hora de diseñar las escaleras, ¿vale? No nada más es como hacer el armado y ya, ¿no? Obviamente también llevas, en este caso, sale el de la imagen, llevan unas traves, ¿vale? Esas traves ayudan al soporte de la escalera y para que precisamente no se mueva y no tenga ningún movimiento, ¿vale? Si nosotros llegáramos a tener un refuerzo, ¿vale? Una puede ser que no la diseñaron bien, ¿sale? Otra es también el tipo de material con que fue hecha, o simplemente también como una especie de refuerzo extra, ¿sale? Como para que las escaleras no tengan, por ejemplo, si es de acero, normalmente llegan a vibrar mucho. Y ese refuerzo llega a consolidar un poquito más la vibración y no se siente tan ligera, ¿sale? Entonces, ese esfuerzo puede ser, puede tener un porqué, sí, pero también va a depender mucho del diseño y también del material con que se está usando. Sí, aquí es un poquito, si se dan cuenta, casi todos los elementos estructurales o lo que hemos visto casi siempre son de lógica. No sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, la cocina también es lógica, ¿no? O sea, sacas de la alacena o sacas del refri, lo lavas, lo cocinas y lo sirves, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un poquito, no se vayan tanto a algo más elaborado, ¿no? Siempre sean lógicos con respecto también a su tipo de arquitectura o la forma en que funcionan las cosas, ¿sí? Sean un poquito más lógicos con respecto a eso. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Nadie? Bueno, entonces yo creo que hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. ¿Vale? ¿Vale? Entonces nos vemos el día jueves. ¿Vale? Lo más seguro es que no sé si el maestro Elías les pidió su blog de dibujo. ¿Van a dibujar o van a hacer algo con él? Ya, ok, entonces, bueno, yo sí les voy a pedir que de mientras, ¿sale? Van a llevar su blog de dibujo, sus escuadras, su lápiz, su escalímetro y su compás, ¿vale? Sí, eso, ¿vale? Se lo repito, blog de dibujo, escuadras, lápiz, compás y si quieren una goma, ¿vale? Por si se equivocan. Y su escalímetro, ¿vale? Ese es importante, el escalímetro es importante. Y si les pido otra cosa, ya les estaré mandando un mensaje, ¿sale? Entonces, pues nada chicos, pues muchas gracias y nos vemos el día jueves de forma presencial. Cuídense. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego.